Hoy los vehículos de movilidad personal, entre ellos los patinetes eléctricos, tienen que tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Por tanto, aquellos patinetes con un peso superior a los 25 kilos y velocidad superior a los 14 kilómetros hora deberán estar asegurados. Vamos a saludar a Eduardo Martínez, gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Eduardo, arratsaldeón. Hola, buenas tardes, arratsaldeón. Bueno, ¿qué les parece a ustedes que los patinetes eléctricos tengan que contar con un seguro de responsabilidad civil? Bueno, nos parece muy positivo porque las velocidades que ya adquieren determinados patinetes pues son lo suficientemente elevados para poder causar accidentes de cierta envergadura, tanto para el conductor del patinete, pero fundamentalmente para los daños que pueden causar a terceros, ¿no? Sobre todo ancianos o niños, que son los más vulnerables en este sentido, ¿no? ¿Qué coste tienen estos seguros y de qué va a depender? Bueno, los costes no son elevados. Lo que pasa es que, como todo en este país, cuando es cero, cualquier precio que le pones va a parecer elevado para que lo vaya a contratar. Pero si nos vamos hacia los seguros de los considerados vehículos personales ligeros o incluso los vehículos a motor considerados pues van a andar alrededor de los 100 euros al año. Tampoco estás hablando de grandes cantidades para la responsabilidad que pueden llegar a adquirir las aseguradoras por salvar tu patrimonio, ¿no? ¿Cuál es la edad mínima para circular con este tipo de aparatos? Pues depende de la motorización, pero ya se pueden andar con 14 años en determinados tipos de patinetes, ¿no? Y otros son más elevados. El gran problema que tenemos en esta casuística es que no hay un carnet de conducir que te permita conducir esos vehículos, y si lo hay para conducir una motocicleta, ¿no? Claro. Prácticamente los riesgos son muy similares. Esa es una de las interesantes reflexiones que hay que hacer, ¿no? Que sea necesario un seguro, pero no un carnet para conducirlo, debería de exigirse también. Yo entiendo que sí, al menos un teórico, porque estás dando una herramienta que va a velocidades importantes, con un peso en un momento determinado también elevado, que en caso de contacto puede causar grandes daños, ¿no? Entonces, que menos que conozcamos el código de circulación, se conozcan las señales y por dónde se puede y por dónde no se puede conducir este tipo de aparatos, ¿no? Sí es cierto que hay mucha gente que los conduce correctamente, pero no es menos cierto que vemos continuamente gente andando por donde no deben y con un riesgo importante para el viandante, ¿no? De hecho, hay cierta guerra en la carretera, no sé si ustedes también lo detectan, ¿no? Entre vehículos, entre coches o motos y patinetes eléctricos. Siempre que tienes que compartir un espacio, siempre es una situación que puede haber una cierta conflictividad, pero no tanto por cómo realmente o qué tipo de vehículo lleves, sino cómo compartes esa vía, ¿no? Vemos muchas veces que ese tipo de vehículos van con luces insuficientes o sin luces, sin chalecos reflectantes. Entonces, al final es muy difícil que para un turismo en determinadas épocas del año o a determinadas horas del día pues puedas verlos prácticamente hasta que lo tienes encima, por lo cual es un estrés añadido en la conducción. Yo creo que habría que hacer también un esfuerzo muy importante para demandar que este tipo de vehículos llevaran, o los conductores de estos vehículos, una serie de medidas de seguridad mucho más potentes que las que están llevando, se está exigiendo en la actualidad, ¿no? ¿Hasta qué punto esos seguros van a estar nominalizados? Quiero decir, si un patinete eléctrico lo utiliza toda la familia o toda la cuadrilla de amigos. Bueno, lo que vamos a asegurar es el vehículo en sí. Sí. Es como un coche. El coche lo puede coger cualquiera, ¿no? Y más en este tipo de vehículos donde realmente no hay una edad, así digamos, o un carnet necesario para poder conducir. Cuando tú conduces un camión, te hace falta un carnet determinado, o un vehículo determinado, un turismo, no te vale el de moto, ¿no? En este caso, pues no hay un carnet y lo puede conducir cualquiera, por lo cual lo que vas a asegurar es, digamos, ese vehículo en concreto, que habrá que registrarlo en cuanto el registro de vehículos funcione, ¿no? ¿Con qué se va a registrar? Entendemos que con un número de bastidor o con algún tipo de numeración que venga con la documentación del vehículo. Pero aún, como el reglamento no está, no lo sabemos exactamente. Claro. ¿Cree que este nuevo requisito puede frenar las compras de patinetes? Pues yo creo que para las compras de patinetes ya ha habido una modificación previa cuando el año pasado se decía que tienen que estar homologados los patinetes que estuvieran en venta. Esos patinetes que en aquel momento se vendieron no homologados solo van a poder circular hasta el año 27, por lo cual ya está habido una cierta legislación sobre el tema de los patinetes. Yo creo que no debiera afectar a la venta, porque estás hablando de una cantidad muy pequeña que impacta sobre un tema de seguridad. Cualquier tipo de persona racional estaría asegurándolo por el daño que puede causar, porque no olvidemos que el seguro lo que está haciendo es proteger tu patrimonio, no te está eximiendo de responsabilidad. Si antes ibas con uno de esos aparatos y atropellas a alguien, le causas daños, esa persona tiene acción sobre ti.
y por tanto, si tienes patrimonio, iría contra tu propio patrimonio. En este caso, lo que estás haciendo es contratar una póliza de seguros, en este caso obligatoria para muchos tipos de tipología de vehículos, y lo que va a hacer en caso de un impacto o de un daño material o corporal es protegerte, ¿no? Proteger tu patrimonio. Uh-huh. Estamos hablando de los patinetes, pero ¿qué otros vehículos de movilidad personal se van a ver incluidos en esta modificación? Pues bueno, dentro de ese tipo de patinetes también van a entrar pues las bicicletas de determinadas características, ¿no? Que pesen más una cantidad y que vayan a más de una velocidad, o simplemente con que vayan con un motor asistido a más de una velocidad independientemente de su peso, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente con los patinetes, que hay de muchas tipologías, y de bicicletas fundamentalmente, ¿no? O sea, bicicletas más grandes o que tengan un motor, ¿no? Sí, con un motor eléctrico que tenga una velocidad determinada, no una bicicleta normal, aunque tenga un motor asistido, no tiene por qué tenerlo. Otra cosa es que sea recomendable en el caso de que tu póliza de hogar, por ejemplo, o no tengas hogar, pues no te está dando cobertura al riesgo, porque tampoco hemos de olvidar que con una bicicleta normal también puedes atropellar y hacer mucho daño a una persona, ¿no? Entonces yo creo que el aseguramiento, en un momento determinado, la seguridad civil, es algo que todos tenemos que tener cubierta, porque nunca sabes lo que te puede llegar a pasar, ¿no? Claro. Nos dicen aquí, no sé si sabrá usted responder, un oyente: tengo asegurado el patinete dentro del seguro de la casa como vehículo de movilidad personal. ¿Ya le sería suficiente con ese seguro, entiendo? Sí y no. Es decir, depende del tipo de vehículo que tenga, depende del tipo de patinete. Es decir, ¿qué estaba ocurriendo con las pólizas de hogar hasta ahora? Que te está dando cobertura a cualquier tipo de vehículo que tú tuvieras en casa que no fuera considerado obligatorio o que no tuvieras que tener un seguro obligatorio. En el momento que te exigen un seguro obligatorio para conducir, la póliza de hogar no te va a dar cobertura a ese patinete, salvo que expresamente lo declares y la compañía te lo está recogiendo como tal. Es como los perros de raza peligrosa, que en su día te lo cubrían las pólizas de hogar, pero llegó un momento que con los cambios legislativos dicen, no, expresamente tienes que declarar la raza para que te demos cobertura a este tipo de raza o de animal, ¿no? Entonces, para poder contestar al oyente habría que saber qué tipología de patinete tiene en cuanto a velocidad y peso, y en el momento que sea un seguro obligatorio, porque si pesa pues menos de esos 25 kilos y no corre más de 14 kilómetros por hora, se va a considerar un vehículo de personal ligero, que también va a ser obligatorio asegurar, por lo cual también quedaría fuera. Entonces, este señor tiene muchas posibilidades de tener la obligación de tener un seguro y que, por tanto, su póliza de hogar no le dé cobertura. Lo mejor que puede hacer es consultar a su corredor de seguros o la compañía de seguros y preguntarle expresamente si con la entrada en vigor de la ley 525 este vehículo le va a dar la cobertura a la póliza de hogar o no. Pues Eduardo Martínez, gerente del RAC, del Real Automóvil Club Vasco Navarro, gracias por haber estado con nosotros en directo. Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes. Las 6:00.